Imagina que, al despertar mañana, recibes una notificación en tu implante neural. Sistema de enseñanza global finalizado. Actualiza tu cerebro a la nueva versión. Sin aviso, sin reuniones, sin explicación. La escuela fue eliminada, literalmente. Ahora, aprender no requiere cuadernos, ni profesores, ni tiempo. Simplemente descargas. Física cuántica en 12 segundos. Mandarín en 3 minutos. Cirugía cardíaca en un clic. El conocimiento se volvió archivo. La educación se volvió software. Y tu cerebro se convirtió en el nuevo salón de clases. En este nuevo mundo, ya no hay fila en la cafetería, ni lista de asistencia al inicio de la clase. Lo que existe es un menú de habilidades, como en un videojuego. ¿Quieres aprender historia del arte? Instala. ¿Necesitas cálculo avanzado? Actualiza. Pero con toda esta velocidad surge una pregunta. ¿Eliminar la escuela fue evolución o colapso? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque los próximos minutos abrirán carpetas que tu mente aún no ha explorado. Y aprovecha para comentar ahora mismo. Si descargarías conocimiento directo en tu cerebro, escribe instalar. Pero si crees que sentir el proceso de aprender todavía importa, escribe experimentar. Supongamos que decides aceptar el nuevo sistema. Te conectas, eliges la materia y el conocimiento se transfiere directamente a tu cerebro, como si fuera un archivo .zip. Ni siquiera lo notas. Pero ahora sabes todo sobre genética, arquitectura o derecho romano. La primera sensación es extraña. No hay esfuerzo, no hay conquista, solo la información ahí, presente, completa, silenciosa. Pero entonces surge una duda inevitable. ¿Será que nuestro cerebro funciona como un disco duro? ¿Tiene un límite? Al descargar nuevas habilidades, ¿alguna memoria tuya necesita ser borrada? La respuesta puede resultar incómoda. Aunque parezca casi infinito, el cerebro no lo guarda todo. Prioriza, descarta, reconstruye recuerdos. Es como un editor implacable. Conserva lo que considera útil y borra el resto. Y a diferencia de un disco duro, el cerebro no guarda datos aislados. Organiza recuerdos por emoción, contexto, repetición. Es decir, no basta con tener la información. Hay que sentir el conocimiento, vivirlo. Ahora imagina a un niño de 10 años descargando todas las obras de Shakespeare. Sabría los textos, pero ¿entendería el vacío de Hamlet? ¿Comprendería la decadencia en Macbeth? ¿O solo repetiría palabras como si fueran etiquetas pegadas en una máquina nueva? Más grave aún, el cerebro podría empezar a tratar el conocimiento como basura y eliminar todo lo que no parezca útil de inmediato. Recuerdos de la infancia, aromas olvidados, aprendizajes lentos, serían sustituidos por datos fríos, porque al convertir el saber en velocidad, tal vez perdamos el valor del tiempo. Y entonces, el cerebro deja de ser un disco duro y se convierte en una papelera inteligente que vacía lo que no genera resultados, incluyendo quién eras tú. Imagina que estás en un hospital. Un médico entra en la sala, sonríe y dice: "No te preocupes, descargué tu cirugía cardíaca anoche. Todo está bien". Tragas saliva. Él sabe todo el procedimiento, los pasos, los riesgos, las técnicas más modernas. Pero, ¿realmente entiende lo que está haciendo? ¿O simplemente lo leyó demasiado rápido como para sentir el peso real de eso? Porque una cosa es tener la receta, y otra muy distinta es cocinar con tiempo, con error, con aroma, con improvisación. Aprender en segundos parece mágico, pero esa magia tiene un precio: la desaparición de la duda. Y la duda, por incómoda que sea, es lo que moldea el pensamiento crítico. En el modelo tradicional, aprender exige enfrentamiento, con el propio límite, con la frustración, con el aburrimiento. Eso es lo que enseña resiliencia, paciencia, análisis, profundidad. Ahora imagina una generación que aprendió historia sin equivocarse en fechas, matemáticas sin errar cálculos, filosofía
sin perderse en preguntas. Lo saben todo, pero nunca tropezaron. El aprendizaje sin esfuerzo es como un puente que flota sin pilares. Funciona hasta el primer viento. Y el viento, en el mundo real, siempre llega. Sin duda, la descarga neural eliminaría desigualdades. No importa dónde naciste o cuánto dinero tienes, el conocimiento está disponible. Es inclusivo, es justo, es democrático. Pero, al mismo tiempo, ¿qué diferencia a un buen médico de uno peligroso? ¿A un profesor inspirador de uno vacío? ¿A un ingeniero brillante de uno que solo memoriza fórmulas? La respuesta está en la vivencia, en el tiempo, en el error. Si todo viene listo, el mundo pierde matices, y el cerebro, por más rápido que procese, aún necesita tiempo para entender. Al principio, todo parecía perfecto. Las tasas de alfabetización se dispararon. Miles de personas, antes sin acceso a la educación, ahora formaban opiniones sobre política, física de partículas, antropología. Todo con un clic. El mundo aplaudió. Pero los problemas llegaron en silencio, y fueron extraños. Una joven instaló un módulo de ingeniería avanzada, pero comenzó a olvidar el nombre de su propia madre. Un anciano aprendió francés fluido en 30 segundos y perdió la capacidad de distinguir sueños de recuerdos reales. Un niño de 12 años descargó Historia de las Guerras Mundiales y empezó a tener pesadillas vívidas con trincheras y gas mostaza, como si hubiera luchado en ellas. La descarga neural no solo transfería información, reconstruía fragmentos de vivencia para que el cerebro pudiera entender el contenido. Pero el cerebro humano no es solo un receptor. Interpreta, asocia, reacciona y a veces colapsa. Comenzaron a aparecer casos. Personas confundiendo recuerdos reales con datos descargados. Reacciones emocionales intensas frente a contenidos que nunca vivieron, pero que ahora estaban grabados como experiencia. Traumas colaterales de contenidos violentos. Pérdida de identidad en usuarios que descargaron conocimientos en exceso. Incluso hubo quienes intentaron borrar partes de su propia personalidad para abrir espacio a más datos. Y cuando esto empezó a hacerse a gran escala, el cerebro comenzó a resistirse. Neurocientíficos reportaron algo nunca antes visto. Zonas de bloqueo espontáneo, como si el propio sistema nervioso estuviera intentando defenderse de la sobrecarga. En el intento de volverse superhumano, el ser humano olvidó un detalle simple. No todo conocimiento cabe en cualquier mente. El cerebro, aunque adaptable, está profundamente conectado a su propia historia. Insertar datos fuera de contexto es como intentar plantar un árbol adulto en tierra seca. Puede sostenerse, pero no echa raíces. Y sin raíces, todo se derrumba. Cuando el conocimiento comenzó a descargarse directamente en el cerebro, surgió una nueva economía, discreta, subterránea, pero devastadora. Al principio, los paquetes de aprendizaje provenían de fuentes confiables, universidades, institutos de investigación, organizaciones certificadas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran versiones paralelas. Alguien comenzó a clonar archivos de aprendizaje, luego a editarlos, y pronto a venderlos, por criptomonedas, por acceso, por influencia. Lo que antes era conocimiento, se convirtió en mercancía. Paquetes pirata ofrecían aprendizaje instantáneo, de negociación agresiva, técnicas avanzadas de persuasión psicológica, manual práctico de manipulación de grupos, con nombres inofensivos, con apariencia limpia, pero con códigos sucios, programados para alterar más que la memoria, la ética. Y lo peor, nadie podía rastrear los efectos exactos, porque cada cerebro reaccionaba de forma diferente al contenido. Algunos asimilaban la técnica. Otros absorbían también los valores distorsionados incrustados en los datos. Pronto empezaron a aparecer profesionales con currículos impecables, pero con comportamientos peligrosamente uniformes. Frialdad quirúrgica,
ambición desmedida, falta de empatía. Y entonces surgieron los relatos más oscuros, paquetes Deep Core, versiones ilegales que ofrecían habilidades prohibidas, técnicas militares de sabotaje, métodos de interrogatorio mental, acceso a perfiles mentales ajenos mediante lectura de impulsos neuronales, modelos de lenguaje copiados de cerebros criminales, todo disfrazado de aprendizaje avanzado. Las empresas comenzaron a blindar a sus empleados. Los gobiernos intentaron regular las descargas, pero ya era tarde. El conocimiento se había convertido en un arma. Y lo peor, un arma invisible, porque a diferencia de un arma física, que se ve, se oye, se siente, el conocimiento modificado se esconde dentro de la mente de alguien. Y cuando el contenido corrompido es absorbido, ni siquiera la propia persona sabe qué es real. El saber se volvió tóxico, y el mundo descubrió, de la peor manera posible, que no existe neutralidad cuando se transforma la mente en un dispositivo de lectura y escritura. Cuando las descargas se convirtieron en el nuevo estándar de aprendizaje, el mundo se detuvo un instante para observar a una figura que antes era común, pero que ahora parecía fuera de tiempo. El profesor. Aquel que explicaba despacio, que escribía en el pizarrón, que se detenía a escuchar, que repetía 1000 veces lo mismo, con paciencia de quien enseña y espera. En un mundo donde el conocimiento se instala en segundos, ¿qué hacer con alguien que necesita toda una vida para enseñar? Durante un tiempo, fueron ignorados. Los gobiernos cancelaron oposiciones. Las universidades se vaciaron. El respeto se volvió burla. ¿Todavía das clases? ¿En voz alta? Algunos resistieron. Otros se jubilaron. Pero los que permanecieron empezaron a notar algo extraño. A pesar de que el conocimiento estaba en todas partes, la gente no sabía qué hacer con él. Ellas sabían fórmulas, pero no sabían decidir. Sabían leyes, pero no sabían juzgar. Sabían lógica, pero no sabían convivir. El conocimiento puro era un océano, y la humanidad se estaba hundiendo sin brújula. Fue entonces cuando el papel del profesor resurgió, no como transmisor de contenido, sino como organizador de la conciencia. Comenzaron a ser buscados de nuevo, no para enseñar matemáticas, sino para ayudar a alguien a encontrar un camino dentro del exceso de información. Se convirtieron en curadores mentales, guías cognitivos, terapeutas del saber, porque el problema ya no era el acceso, el problema era el ruido, era el caos mental de millones de descargas chocando unas con otras dentro de cerebros sobrecargados. Los buenos profesores fueron recontratados, pagados como nunca antes, pero ahora con otra función: enseñar a aprender, enseñar a olvidar, enseñar a pensar, sin diapositivas, sin fórmulas, solo con presencia, pausa, escucha. No volvieron a los pizarrones, volvieron a las conversaciones, a los silencios, a los momentos en que alguien decía: tengo toda la información, pero no sé quién soy. Y entonces, el profesor hacía la única cosa que ninguna descarga podía reemplazar. Ayudaba a alguien a reconectarse con lo más humano que existe. Imagínate frente a una pantalla. Está encendida, brillando en azul suave, como si respirara. En la parte inferior hay un botón: instalar conocimiento total. Solo tienes que tocarlo, y en segundos sabrás todo. Todos los idiomas, todas las fórmulas, todas las teorías, toda la historia, todas las técnicas, todas las respuestas. Ya no tendrás que estudiar, preguntar ni equivocarte. Simplemente sabrás. Pero algo en ti duda, porque en algún lugar muy dentro de ti recuerdas lo que era descubrir. No tener la respuesta, sino buscarla. El cosquilleo antes de entender. La frustración que venía antes de la claridad. La alegría que solo existe cuando la conquista es tuya. Si presionas el botón, sabrás tocar el piano, pero llorarás al tocarlo. Sabrás qué es el amor, el dolor, el arte, la fe. ¿Pero sentirás alguna de ellas? El botón ofrece todo, pero borra el camino. Y a veces, el camino es lo único que nos mantiene humanos. Ahora,
Detente un segundo, respira y pregúntate, ¿de verdad, lo presionarías? Si este viaje te hizo pensar, reflexionar, imaginar el futuro de una manera nueva, suscríbete al canal. Aquí no instalamos verdades listas. Construimos preguntas que importan. Presiona el botón correcto. Da like a este video. Y si quieres seguir explorando ideas que mueven el cerebro y el corazón, mira los otros videos del canal. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.